Bendecidos, fuerte, fuerte, tiene que decir, bendecidos, bien bendecidos. El que dice bien. Muy bien. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Se ha vencido, bueno, hoy no es un día muy caluroso, pero se ha vencido un poco a veces el desgano también y me alegra mucho por verlos a bastante gente hoy en la iglesia. Saludamos también a las personas que están a través de internet, que están mirando el programa o que lo van a mirar más tarde. Que Dios los bendiga, los proteja y continúe dándoles de su sabiduría. Hoy vamos a estar hablando justamente sobre la sabiduría de Dios. Es un tema donde cuando me puse a estudiar esto y a escudriñar y a buscar información, hay muchísima, pero muchísima cantidad de información en la Biblia. Realmente es algo que se ve Dios ha tenido muy en cuenta para sus hijos, para enseñarnos la importancia de la sabiduría, de la inteligencia, la importancia de buscar a Dios, de buscar de su palabra. Entonces ahí tenemos que dice el Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría es una conducta sensata para aplicarla en la vida y también en los negocios. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en las cosas materiales, en el trabajo, en todas las cosas que nosotros tenemos, los que tienen negocios o los que trabajan, que hagan las cosas bien, que tengan realmente la bendición de Dios. Y es cuando nosotros tenemos esa bendición económica de la prosperidad y todo, es en base a lo que Dios ha dispuesto. Es decir, porque Dios quiere que nosotros salgamos adelante también en la parte económica. Ahí lo tenemos como el principal ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero el principal es Salomón. Dios le dio mucho más de lo que nos podemos imaginar nosotros. ¿Por qué? Porque él solamente pidió tener sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, para poderle llevar palabra al pueblo de Dios. Y sin embargo Dios le dijo: porque no has pedido nada para ti, yo te voy a dar mucho más. Entonces es importante conocer cómo piensa Dios en cuanto a las cosas que nosotros tenemos que pedirle. A veces nosotros pedimos mal, por eso Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Tenemos que aprender a ser sabios para comunicarnos con Dios, porque no es venir con una lista de pedidos y ya está, ya es suficiente. No es suficiente. Lo importante es poder tener una relación personal con Dios, como la tenían la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento, y como la tenía el propio Jesucristo, y como la tenía Pablo, que pudo con sabiduría escribir todas las epístolas que escribió. La sabiduría se aplica a una persona que tiene conocimientos sólidos. Es decir, muchas veces yo les he dicho que con la palabra de Dios no se puede estar improvisando. Hay gente que realmente no se prepara, no estudia, no escudriña la palabra de Dios y descansa en que el Espíritu Santo le va a dar todo. Por un lado sí es cierto, el Espíritu Santo lo puede hacer, lógicamente, pero lo que dijo Jesucristo no fue eso, sino que Jesucristo dijo que el Señor nos iba a mandar el Espíritu Santo para hacernos recordar todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Y como lo he dicho muchas veces ya, ¿cómo vamos a recordar algo que desconocemos? Imposible. Por lo menos en mi caso, yo no puedo recordar algo que yo desconozco. Yo puedo recordar cosas que yo ya he experimentado, como estudiar la palabra de Dios. Pero es importante que la palabra de Dios nosotros la conozcamos. Ahora vamos a ir viendo. La persona que sabe razonar correctamente, eso también es un don de Dios, es decir, entra dentro de la sabiduría de Dios. Saber razonar correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros pensamos y pensamos mal. Nosotros creemos algo
y lo creemos mal. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la tutela del Espíritu Santo. Entonces estamos bajo nuestra propia opinión, nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Y eso es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que ir superando nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos. Saber razonar correctamente es en base a la palabra de Dios. No es en base a la ciencia y no es en base a la filosofía, ni a la psicología, ni a los sentimientos humanos, sino que es en base a la sabiduría de Dios. Se aplica como expresión a una persona que tiene buen sentido común. Y mire que digo ahí, buen sentido común. Quiere decir que puede haber un mal sentido común, un sentido común equivocado. Y muchas veces sucede. ¿A quién le pasó eso? Le pasó a Job. Sus amigos no tenían un sentido común y le estaban aconsejando o lo estaban culpando de algo que él era totalmente inocente. A veces hay que tener sentido común y ver por qué nos pasan las cosas a nosotros. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, podemos realmente diferenciar por qué nos pasan las cosas negativas. Porque los amigos de Job, ¿qué hacían? Lo culpaban a él. Algo habrás hecho. Porque cuando nos va mal, es porque algo hemos hecho. Y cuando nos va bien, es porque en algo andaremos que nos va bien. Pero cuando estamos en Jesucristo, todo sirve para bien. Y todo obra para bien. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte de el buen sentido común, que entra dentro de una persona insensata. Y Jesucristo habló bastante sobre el insensato y el necio. Es un don especial de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Ahí lo tenemos en el Salmo 111:10. La sabiduría como término hebreo tiene varios significados, resaltando una actitud intensamente práctica. Es decir, si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. De nada sirve ser un erudito en la palabra de Dios o tener doctorados y una cantidad de diplomas colgados en la pared si nosotros no ponemos la palabra de Dios en práctica. Y principalmente el amor al prójimo. Porque el amor de Dios es el primer lugar, pero el segundo lugar es al prójimo. Así lo dijo Jesucristo. El temor de Dios comienza con la relación personal con Dios. Primero, ¿qué significa el temor de Dios? El temor de Dios significa la reverencia y darle la gloria a Él. El temor de Dios no significa tenerle miedo, porque Él es un Padre que nos ama. Y de tal manera nos ama que decidió sacrificar a su Hijo Jesucristo. Así que no hay que tenerle miedo a Dios, pero sí hay que tenerle respeto. Hay que hablarlo con reverencia, hay que darle la gloria, la honra, la alabanza y el poder, todo a Él. Dice que reconocer su santidad es la base, respetarlo con reverencia, poner fe, confianza y creerle a Dios. Eso es importantísimo, la fe, la confianza de que Dios tiene el control de nuestra vida y creerle. Si está escrito en la Biblia, si Jesucristo lo dijo, nosotros tenemos que creerlo. No podemos dudar. Y muchas veces ponemos en duda. Reconocer que Dios, bajo ningún concepto, aceptará el pecado. Ese es otro de los principios de la sabiduría. Saber que Dios jamás va a aceptar el pecado. Él lo rechaza de plano. Y ya tiene un plan para todos los pecadores. Entonces tenemos que ver en qué plan estamos nosotros y tenemos que identificar nuestros pecados. Yo casi siempre estoy repitiendo de que no digamos Dios perdona todos mis pecados, sino que siempre estoy diciéndoles identifiquen uno por día.
al cabo del mes van a ser 30 pecados que ustedes han podido identificar y que nosotros hemos podido ir corrigiéndolos. De lo contrario, si no lo identificamos, no lo podemos corregir, porque es generalizado. Pero el pecado se identifica. Y Pablo es el que más identifica los pecados. En quinto lugar, tenemos que Dios es un Dios de justicia. Dios es justo. Siempre les digo que el amor de Dios y la justicia de Dios es puestos en una balanza, pesan lo mismo. Es decir, el amor de Dios no puede estar acá arriba y la justicia aquí abajo, ni al revés, la justicia aquí arriba y el amor aquí abajo. Van los dos parejos, porque Dios es justo. Si Dios pusiera el amor y la justicia aquí, sería injusto. Y si pusiera la justicia arriba y el amor abajo, también sería injusto. Y nuestro Dios es un Dios justo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Dios y el amor de Dios van parejos. Por eso tenemos un Dios justo y tenemos un Dios de amor. El sexto se aplica a la vida diaria, basada en la obediencia. Si somos inteligentes, si somos sabios en la palabra de Dios, vamos a ser obedientes. Y obedientes, la obediencia es la palabra clave en toda la Biblia y es la base de todo. De todo el proceso que comienza en Génesis, lo primero que hubo fue desobediencia. Si no hubiera habido desobediencia, el mundo hoy sería totalmente diferente. Pero hubo desobediencia. La palabra de Dios se basa en que nosotros tenemos que tener obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él dice, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, comer del fruto prohibido era un fruto delicioso, pero Dios dijo no lo comas. Entonces nosotros no lo tenemos que hacer. Cuando Dios dice que no hagamos algo, no lo hagamos. Aunque nos guste y aunque sea delicioso. Porque el mundo y el diablo nos va a tentar y nos va a hacer que seamos desobedientes. El séptimo lugar, glorificamos a Dios apartándonos otra vez del pecado. ¿Cómo le damos la gloria y la honra a Dios? Cuando nosotros nos apartamos de los malos pensamientos, de los pensamientos negativos, de los pensamientos de envidia, de rencor, de celos. Es decir, hay una cantidad de cosas negativas que nos afectan y que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, limpiando todo eso y estando abiertos a una transformación y a una renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros estamos no renovándonos en nuestro entendimiento, es porque no estamos leyendo la palabra de Dios y carecemos de sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es conocer su palabra y ponerla en práctica. Entre otros significados podemos destacar la destreza. Hay gente muy diestra para hacer muchas cosas. Por ejemplo, el pintor, el escultor, el músico. Tienen los hombres de negocios que tienen temor de Dios, tienen sagacidad en los negocios, tienen sagacidad en asuntos manuales. Ahora lo vamos a ver más adelante, cómo Dios ha dado sabiduría para que el hombre pudiera trabajar el hierro, la madera, todos los metales, hacer el efod del Señor. Él daba sabiduría a la gente para que pudieran ser sastres, digamos, o diseñadores de moda, como se dice hoy. El discernimiento para aconsejar, eso es importante también. Entra dentro de la sabiduría de Dios. Nosotros podemos dar consejos psicológicos o podemos dar consejos en base a la sabiduría de Dios. Podemos dar consejos en cuanto a la experiencia personal. Sí, porque a mí me pasó tal y tal cosa, pero a otras personas les pasa otra cosa diferente. Entonces la experiencia personal sirve siempre y cuando nosotros la aplicamos a la sabiduría de Dios. Si es una experiencia personal, se queda ahí, como algo que le pasó a esa persona. Pero no necesariamente nos tiene que pasar lo mismo a los demás. Entonces, eso es importante, poder tener un discernimiento para poder aconsejar a la gente. Porque de lo contrario podemos estar aconsejándolos equivocadamente o no bíblicamente.
Prudencia para gobernar, Dios le da también a los gobiernos, a los políticos, a los que gobiernan, a los presidentes, a los gobernadores de los estados, en fin. Él les da esa prudencia, Él les da la sabiduría. ¿Cuándo lo buscan? No todos los políticos y todos los presidentes buscan a Jesucristo. Es decir, no conocen la palabra. Cordura en la vida diaria, eso es importante también tenerlo. Cordura en la vida diaria. Y saber tomar decisiones éticas. A veces nosotros nos olvidamos que hay una ética cristiana que tenemos que aplicar a diario. No podemos estar haciendo cualquier cosa hiriendo a las demás personas con gestos o con palabras o con indiferencia. A veces somos indiferentes también. Y esa indiferencia está tomada también en la parte de ser sabio para cómo tratar a las demás personas que nos gustan o nos disgustan. Pero tenemos que, porque Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero más, ama a tu enemigo. Entonces, saber amar a una persona que no nos cae bien, eso es una fuerte situación que nos obliga a razonar y a buscar de la sabiduría de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios. Una vez más, la sabiduría es un don de Dios. Y lo podemos ver en Mateo 12:42, donde dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Eso lo podemos ver también en Primera de Reyes 10, 1 al 10. Si quieren tomar nota, pueden tomarlo, traigan su cuadernito. Y Segunda de Crónicas 9, 1 al 12. Aquí dice la reina del sur. Y me puse a investigar a ver quién era la reina del sur. Y la reina del sur se cree que Jesús hace una mención a una reina que venía de Yemen, hoy en día, de muy lejos, y que había escuchado que Salomón tenía la sabiduría que Dios le había dado y que era algo sobrenatural. Y entonces ella, ¿qué tuvo curiosidad de conocer esa sabiduría de Salomón. Y ella se hizo, no sé, digamos, cientos de millas o más quizás, para venir hasta donde estaba Salomón y poder estar con él y hablar con él. Y Jesús hace mención a eso porque ella tuvo curiosidad de conocer cómo había actuado Dios en la vida de Salomón. Y nosotros no tenemos a veces esa curiosidad de saber qué dice la Biblia. Y no leemos la Biblia con frecuencia. A veces la leemos o casi la leemos un poquito el día domingo y durante la semana nunca lo leemos porque no tenemos curiosidad de buscar la sabiduría de Dios. Y Jesús hace mención a eso, al Evangelio, a que al escucharlo pongan atención. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, pero se concentra en sus pensamientos, en otras cosas, y no presta atención a lo que se está diciendo. No presta atención cuando la lee, no presta atención cuando le están enseñando en un curso. Entonces, la reina quería indagar y conocer lo que Dios había hecho con Salomón. Y nosotros tenemos que indagar cuál es la sabiduría de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya lo sabemos, Dios tiene pensamientos buenos, pero no se termina ahí solamente. La Biblia es muy amplia y tiene muchas cosas de las que Dios quiere que nosotros hagamos y las que Dios quiere que nosotros no hagamos. Y ahí está el asunto. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para poder tener la sabiduría de Dios? En Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Miren qué interesante es eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos realmente el apoyo de Dios, Él nos va a estar dando de esa sabiduría, de esas palabras para poder responder
con sabiduría de Dios. Y en 2 de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que aquí tenemos que Pedro estaba hablando de Pablo, de la sabiduría de Pablo, y les dice que le ha sido dada. Dios le dio la sabiduría a cada uno de los apóstoles para que pudieran comenzar con la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva. De lo contrario, ¿qué hubiera pasado si no hubieran tenido esa sabiduría? Se hubiera vuelto cada uno a su lugar de trabajo como estaban antes de conocer a Jesucristo. La sabiduría del mundo no da base firme para el desarrollo de la fe. Eso es importante también. Si nosotros vamos a estar con la sabiduría humana, vamos a estar un poco carentes de fe, porque la sabiduría humana no es fe, no tiene fe. La fe viene de la sabiduría espiritual, lo que nos da Dios. Por eso Santiago dice, si tienes poca fe, pide fe. Aumentanos la fe, decían los apóstoles, ¿no? Solamente el Espíritu Santo, a través del poder de Dios, puede darnos una base sólida para el desarrollo de nuestra fe. Tenemos que, con sabiduría, desarrollar nuestra fe, confiar en Dios. Y cuando nosotros desarrollamos la fe y confiamos en Él, le creemos a Él, vamos a tener paz. Porque la paz viene en base a la fe de que Dios tiene el control de nuestra vida. Así que tenemos que tener atención en eso. En 1 Corintios 2, 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros por anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso está en la página 7. Aquí entonces Pablo en el versículo 4 está diciendo que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Tenemos que aprender a diferenciar, como les decía anteriormente, cuál es nuestra experiencia y cuál es la sabiduría de Dios. Si nosotros mezclamos las cosas, vamos a estar en algún conflicto. Pero cuando nosotros podemos decir esto es sabiduría de Dios, vamos a estar mucho mejor. Muy bien. Pasamos a la página 8 entonces y dice, la sabiduría de Dios proveyó una salvación gloriosa. 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense qué poder tiene Dios y qué poder tiene cuando Él nos da a nosotros la sabiduría, su sabiduría. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Imagínense cuando uno se vuelve loco por predicar. No para nadie, porque Dios le va a dar la sabiduría. Y realmente cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene trabajar para el reino de Dios, nos damos cuenta ahí de todo el apoyo que Dios está dispuesto a darnos. Y realmente es increíble la forma en que Dios tiene para darnos y nos da cada día más y cada día más.
Él es una fuente inagotable de sabiduría y de dar, porque Él es un dador nato. Dio a su Hijo unigénito, imagínense, para que fuera crucificado en la cruz por amor a nosotros. La sabiduría de Dios es la fuente verdadera para el creyente, con el propósito de que entendamos la voluntad de Dios y consiga la dirección práctica para vivir la vida, como dijimos anteriormente. Es decir, tenemos que aprender a vivir con sabiduría. ¿Pero con la sabiduría de quién? De Dios, no con sabiduría humana, sino no con nuestro parecer, como decía anteriormente. Y ahí tenemos una lista, es una lista muy grande. Mire, hay más de 300 y algo de pasajes bíblicos que hablan de sabiduría. El que más resalta de todos es Proverbios y Eclesiastés. No los puedo leer a todos porque si no terminaríamos tarde y tenemos un tiempo limitado. Dios da la sabiduría para hacer ropa, que era lo que les decía anteriormente. Es un sastre, es un modisto. Éxodo 28:3 y Éxodo 35:26. El que quiere profundizar, toma nota y después en su casa lo busca. Dios da la sabiduría para hacer ciencia y arte. Éxodo 31:3 y 35:31. Y Dios da la sabiduría de ánimo para hacer cosas. El ánimo, las ganas, los deseos de hacer cosas. Cuando estamos desganados, tenemos que ver por qué estamos desganados. Y pedirle a Dios sabiduría de ánimo, sabiduría de entusiasmo, sabiduría de querer hacer cosas, aunque no tenga ganas. De querer hacer cosas aunque haya 90 o 100 grados de temperatura y de querer hacer cosas aunque haya mucho frío. Pero tenemos que tener ese ánimo para hacer cosas. En general, Dios nos da esa sabiduría. Pero tenemos que estar sujetos a su voluntad, no a lo que nosotros queremos, sentimos, opinamos. Dios da la sabiduría para trabajar en todas las cosas, otra vez, Éxodo 36:1. Dios da la sabiduría para gobernar y prudencia, como decía anteriormente. Ahí lo tenemos en Primera de Reyes 3:5. Dios nos enseña a vivir la vida con sabiduría, Salmo 90:12. Dios hace todas las cosas con sabiduría, Salmo 104:24. Proverbios está lleno de mensajes. Proverbios 1:1, Proverbios 1:2, la sabiduría es un principio. Ahí está en Proverbios 1:7. El niño, dice la Biblia, hablando de Jesucristo, crecía y se llenaba de sabiduría. Imagínense, ya era niño y dice, y crecía físicamente y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo se llenaba de sabiduría ese niño? ¿Verdad? Y él mencionó muchísimos pasajes bíblicos cuando estaba predicando y cuando andaba trabajando en la tierra. Él siempre decía, escrito está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de Dios. Lucas 2:40 y Lucas 2:52 nos dice que se llenaba de sabiduría. Dios nos dará palabras y sabiduría a todos los que la buscamos. Pidamos sabiduría del Señor. En Hechos 6:10, Jesús es poder y sabiduría. 1 Corintios 1:18 al 24. No lo podemos leer todo por tiempo, pero ustedes lo pueden buscar después. La sabiduría que hablamos, lo que decimos, y también yo diría lo que pensamos. Porque nuestros pensamientos, la batalla que tenemos en nuestra mente es tremenda y muchas veces nos aleja de Dios. Muchas veces estamos alejados de Dios por nuestros pensamientos negativos, como decía anteriormente. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Fíjese que eso lo vemos en Colosenses 1:3, 1:9, 1:28 y 2:3. Pedir sabiduría, dice Santiago 1:5. Y la sabiduría de lo alto está en Santiago 3:13 al 17. Pedir sabiduría a Dios. Pidamos sabiduría a Dios. Es importante que nosotros realmente estemos en una dependencia total de Dios. Pero no solamente cuando estamos enfermos o cuando estamos en una necesidad económica, sino cuando estamos bien también. Cuando estamos pasando momentos agradables también. Cuando estamos sin problemas, que es muy difícil, porque siempre tenemos problemas,
aflicciones, pero también estar dependiendo de Dios. La sabiduría de Dios es esencial para una vida significativa, para que nosotros realmente podamos tener una vida que resalte, que vea. Es Dios el que nos levanta cuando nosotros le pedimos sabiduría. Instrucción. Un creyente es transformado y se aparta del mal. Tener una relación personal con Dios. Eso es sabiduría también. Dedicarle tiempo a solas con Dios. Ahí también es sabiduría. La devoción a Dios. La sabiduría Dios la da a toda persona que la busca con esmero. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. A veces para resolver problemas, cuando se nos presentan problemas. Y a veces simplemente para adorarlo. Dame sabiduría. ¿Qué tengo que hacer para no estar repitiendo siempre lo mismo? Porque muchas veces nos hacemos repetidores de algo para adorar a Dios. Tenemos que saber adorarlo. Es una entrega de la vida a Jesucristo. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida a ti. Tú eres mi dueño. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres realmente el que puede hacer y deshacer de mi vida como tú quieras. Y cuando le entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo se afirma en nosotros y nos dice, aquí empiezo yo y vas a ver la gloria del Señor, porque es así. Y ahí tenemos muchísima cantidad de versículos bíblicos que realmente nos llevan a ver cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Lean Proverbios del 1 al 9 o 10 está repleto de sabiduría, de palabra de sabiduría, y está repleto de hablar y aconsejar sobre la inteligencia. Dice que la sabiduría y la inteligencia son hermanas y van de la mano. Una persona sabia es una persona inteligente. Y una persona inteligente es una persona sabia. Eso es lo que dice la Biblia y lo que dice Proverbios. Van de la mano. Y muy bien, creo que ya estamos en el tiempo. Vamos a concluir entonces diciendo que el sabio está convencido de que solo es aprendiz. Es decir, todos los días nosotros tenemos que aprender algo. Lamentablemente a veces caemos en la posición de decir, yo ya lo sé todo, yo ya me leí 30 veces la Biblia, hace 40 años que soy cristiano, yo ya me las sé todas, y ¿sabe qué? No sabe nada. Perdone que le diga, pero es así. Cada día que uno lee la Biblia, cada día encuentra algo nuevo en la palabra de Dios. Nunca, mientras que estemos aquí en la tierra, vamos a saberla toda. Lo que pasa es que tenemos ese concepto de que como ya llevo 30 años de cristiano, ya estoy bárbaro, ya estoy muy bien, ya sé todo, yo no necesito nada y estoy muy bien con Dios. Y ese es un error, que es un engaño del diablo, porque el diablo lo que quiere es que tú dejes de recibir cada día más y de alimentarte. Porque también, yo hace 74 años que como y digo, ya comí demasiado, ahora voy a dejar de comer. ¿Qué me va a pasar? Lo mismo pasa cuando nosotros nos alejamos de estar estudiando, leyendo y buscando la presencia de Dios. Pasa lo mismo, es decir, llega un momento que nos debilitamos espiritualmente. Dice que, como decía, el sabio está convencido de que solo es aprendiz. Y de que el día que deje de ser aprendiz, dejará de ser sabio. Es decir, la sabiduría es cuando buscamos y buscamos y buscamos de Dios, no importa la cantidad de años que lo estemos buscando. No importa la cantidad de años que seamos cristianos. Lo importante es estar buscando de Dios a diario, así como el alimento físico a diario. Si deja de comer un día se va a sentir débil y capaz hasta se cae desmayado. Si deja de alimentarse espiritualmente, se va a ir enfriando. Como ha pasado con mucha cantidad de gente, que no es novedad, todos lo sabemos. La gente se enfría. Está bien, es bíblico, pero también es bíblico de que vengamos a congregarnos. Y nos enfriamos porque nosotros queremos.
Porque no queremos buscar de Dios y porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Porque hace 2 años atrás, cuando empezó el 2020, la pandemia esta, la gente no venía a la iglesia porque se contagiaba. En el 2021, bueno, seguía igual, tenía miedo al contagio. ¿Y el 2022? ¿Qué pasa? ¿También siguen con el miedo al contagio? Entonces vamos a estar todo el resto de nuestra vida con miedo al contagio y entonces nos vamos a separar de dejar de venir a la iglesia a recibir palabra, a alabar al Señor, porque yo he venido a alabar a Dios, como dice el canto. Vamos a alabar a Dios en la congregación, hermanos, congréguense, vengan, rompan con ese desgano y así de esa manera vamos a poder realmente estar en la sabiduría de Dios. Pero vengan a la iglesia, no se alejen. Cuando no tengan ganas de venir, acuérdense, Dios creó el tabernáculo para que desde allí le iba a hablar a su pueblo. Y Dios quiere que usted venga a escuchar palabra. No quiere que venga usted a sentirse bien un ratito, sino que venga a escuchar palabra. Porque la Biblia lo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No dice en ningún momento, escucharás un buen sermón, una buena prédica, una buena enseñanza. Escucharás la verdad. Por eso hemos leído bastantes versículos bíblicos, no nos da más el tiempo para seguir, pero lo importante es conocer la palabra de Dios. Y cuando Dios lo dice, cuando Jesús lo dice, nosotros lo tenemos que creer. Amén. Muy bien. Vamos a orar entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, porque eres un Padre bueno, compasivo, piadoso con nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, siempre, siempre, siempre estás dispuesto a tomar el control de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Por Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y por el Espíritu Santo, que nos redarguye a toda verdad. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, despedimos entonces a las redes sociales, la gente que está conectada por internet, y nosotros aquí seguimos con el servicio.